Vamos a dar en la home de la Nación. Venezuela ha decidido la liberación de ¿cuántos? Porque hay informaciones encontradas. ¿24 presos políticos en las últimas horas? Mira, vamos a ponerlo de esta manera y en orden. A ver. Nuestro equipo tiene el comunicado del penitenciario, lo que han ellos, el servicio penitenciario, si lo tenemos, ahí está. Este comunicado deja cifras importantes, Vivi, mira. Dice, en las últimas horas se han concretado 116 nuevas excarcelaciones y a estas hay que sumarle 187 otorgadas durante el mes de diciembre de 2025. Esto es lo que dice el Ministerio del Poder Popular para el servicio penitenciario en Venezuela. ¿Qué dice? Las organizaciones no gubernamentales que verifican esta información de manera independiente, que estos números no son reales, que es un número mucho menor. Hasta este momento se puede hablar de 50, no de 116 o de 187. Entonces, al no tener una información oficial, se hace difícil, por supuesto, poderlo confirmar. Los ciudadanos venezolanos y extranjeros de la lista que se sacó hoy muy temprano por la mañana, hablábamos de la mayoría de estos nacionales y 2 de origen italiano, Vivi. Bueno, a ver, tenemos imágenes de los videos de las excarcelaciones de los presos políticos que se dieron durante la madrugada. Insistimos con esta información y nos da mucha esperanza, Andy, porque algunas de las excarcelaciones se dieron en la cárcel Rodeo 1, donde justamente se encuentra el gendarme argentino detenido Nahuel Gallo. Claro. Ahora, hay que ver, por supuesto, si en medio de lo que serán las intenciones de negociación entre Argentina y Venezuela, con Estados Unidos al medio, está la liberación, la excarcelación, en este caso de Nahuel Agustín Gallo y de Germán Giuliani, que es una de las miradas más importantes a las que se está haciendo referencia en esta semana. Escucha el bravo y cómo se aplauden. Bueno, el abrazo más esperado, ¿no? Sí. Después de tantísimo tiempo. Veo que mira el monitor emocionada Gabriela Hernández. Gabriela está con nosotros, su mamá está presa en Venezuela. Gabriela, qué gusto tenerte, pero te veía visiblemente conmovida por estas imágenes, ¿no? Y me imagino con ganas de que vos y tu mamá sean protagonistas de un video similar a este, de ese abrazo. Sí, evidentemente, bueno, uno siente mucha alegría al ver que pues tantos presos injustamente están saliendo a la libertad, pero evidentemente pues es un proceso bastante complejo por las ansias y la añoranza que en mi caso tengo de ver a mi mamá también salir de donde está. ¿Cuánto hace que tu mamá está presa y dónde está? Mi mamá está presa desde hace año y medio en el Helicoide, Caracas. En el Helicoide, desde hace año y medio. ¿En qué situación se da la detención? La detención de mi mamá se da en un contexto postelectoral en Venezuela. Ella forma parte de una organización no gubernamental llamada Súmate, que sí fue fundada por María Corina Machado en el año 2004, pero que bueno, María Corina se desvincula de esta organización en el 2010 cuando comienza a hacer carrera política. Sin embargo, pues esta organización ha sido la encargada de formar a los fiscales electorales que estuvieron postados en las mesas de votación el 28 de julio y como mi madre es coordinadora nacional de formación de esta ONG, pues por retaliación política simplemente fue detenida. ¿Y cómo fue ese día, el día de la detención? ¿Qué estaba haciendo ella? Mi mamá estaba en mi casa, eso fue un lunes 26 de agosto. ¿Vos vivís con ella? Nosotros vivíamos juntas, sí. Sin embargo, ya para esa fecha ya yo había salido de Venezuela también por razón política. Ella recibió una llamada el día lunes en la mañana diciéndole que un familiar había tenido un infarto y que estaba recluido en un hospital de la ciudad donde nosotros vivimos. Sí. Y cuando ella se traslada al hospital con mi abuela a prestarle auxilio al familiar, son abordadas por unos vehículos sin identificación. Y de ese momento a esta parte, ¿tú pudiste tener una comunicación directa con tu mamá? Yo he podido tener comunicación directa con mi mamá en contadas ocasiones, por supuesto, pero no los han permitido. Sin embargo, bueno, mi hermana y mi abuela son las dos personas que tienen acceso a ella y la pueden visitar dentro del Helicoide. ¿Y en qué condiciones está? Bueno, nosotros, mi mamá, tenemos 9 meses esperando una operación, por ejemplo. Mi mamá estando en el Helicoide ha tenido al menos 4 crisis hipertensivas, ha tenido infecciones urinarias, ha tenido infecciones gastrointestinales, ha tenido infecciones respiratorias. La semana pasada fue la última vez que debió haber, que la trasladaron al servicio médico porque tenía una hipoglicemia, es lo que ellos nos dicen. Sí.
Sin embargo, bueno, mi mamá tiene 56 años, entró en fase menopáusica estando en el helicoide, no le han hecho ningún tipo de estudio hormonal, entonces no sabemos si todas estas situaciones de salud que ha tenido están o no vinculadas a ello. De resto, bueno, lo que padecen todos los presos políticos en Venezuela, faltas de agua, nosotros tenemos que proveerle la comida, los alimentos, las medicinas. Es una situación bastante compleja. Gabriela, tengo entendido que en Venezuela está tu abuela y tu hermana, quienes están a cargo de hacer las diligencias para seguir en el contacto que se pueda con tu mamá. ¿Qué ha pasado en estos días de tanto movimiento en el helicoide? Sí, en estos días, gracias a Dios, nos permitieron el fin de semana visita. Pudimos constatar pues su estado físico y sobre todo psicológico. Mi mamá es una mujer muy fuerte, sí, y está muy fuerte, me dice mi hermana, está con mucha fe. Ella dice que está convencida de que este es el momento en el que va a salir y está esperando. Ella y sus compañeras estaban vestidas, tienen todo recogido, están simplemente esperando que les digan si salen o no salen y cuándo para irse de ese sitio. O sea, ya tienen todo preparado para que de un momento a otro les digan que puedan recuperar la libertad. Ellos están convencidos de que salen. ¿Y cómo fue que te fuiste del país? Digamos, vos te fuiste antes de que esto sucediera. Yo me fui antes de que esto sucediera. Nada, trabajamos en la misma organización no gubernamental y yo salí a prestar algunos otros servicios que no podíamos hacer dentro de Venezuela, evidentemente por la situación política. Y gracias a eso, tengo que decirlo, yo no estoy presa con mi mamá. Claro, porque en ese caso, si vos hubieses estado también en la casa, digamos que ellos iban por tu mamá o por toda la familia. ¿Tenías amenazas también por eso te fuiste? El problema es que en el caso de mi madre y mío nunca tuvimos amenazas. Cuando a mi madre la detienen es que nos enteramos que tenían una cantidad de meses siguiéndonos y detrás de nosotros. Vigilándolos. Es correcto. En las sombras. Pero antes de eso nosotras jamás recibimos una amenaza, nunca recibimos una orden, una citación judicial para presentarnos en algún lugar. ¿Y vos intuiste que igual podrías tener problemas y por eso saliste o fue por una situación también que ya no te gustaba estar en esa situación? Yo salí a trabajar para la elección desde otro país que no era Caracas. Estando allá empieza la arremetida del gobierno contra pues toda la oposición, más de 2.000 detenciones en ese 2024. Detienen a mi madre, tenemos conocimiento, le dicen a mi mamá que a mí también me están buscando. Y bueno, y la decisión básicamente es que no regreso. Gabriela, ¿vos cuántos años tenés? 32. O sea, nunca viviste en una Venezuela democrática, digamos. Nunca viví. Jamás, no sabés lo que es vivir así, con esa tranquilidad. ¿Y qué esperás que pase ahora cuando termine el interinato de Delcy Rodríguez? Yo espero un renacer de Venezuela, espero unión, espero un crecimiento no solo político, económico, sino social. Venezuela es un país que está herido profundamente en su sociedad. ¿Pero con Urrutia en el poder? Sí. Venezuela es un país que está herido profundamente en su sociedad y que creo que va a ser lo más difícil de sanar en el tiempo, pero creo que es posible y creo que es el país que todos estamos llamados a construir una vez que cese este proceso. Gabriela, quiero sacarte del punto esperanzador y llevarte nuevamente al helicoide para que nos ilustres a nosotros la información que tienes. En otras oportunidades pude conversar con expresos políticos, por ejemplo, quienes se encontraban en el rodeo en compañía de Nahuel Agustín Gallo. Ellos decían, había en un pasillo una especie de un televisor donde cuando hacíamos silencio podíamos escuchar las noticias, no sabemos de cuál canal, pero se escuchaban las noticias cuando Trump gana en su momento o inclusive cuando pone a Venezuela sobre la mesa. Y ellos decían, nosotros dentro de la misma cárcel empezábamos a celebrar cuando Trump hacía alguna sensación de que iba a actuar en pro de Venezuela. ¿Tienes información cómo es dentro del helicoide y cómo tu mamá hoy, por ejemplo, puede tener las valijas, las maletas armadas? ¿Cómo llega la información a ellos allí? Sí, o sea, básicamente la información, al final allí hay personas y las personas conversan, pues más allá de cualquier cosa. Y así se van enterando. Además, el helicoide está en Caracas y Caracas fue bombardeada la madrugada del 3 de enero. Entonces, por más que sea, allí se va conociendo la información. Del helicoide salieron personas. Viallo Pilieri salió del helicoide, Enrique Márquez salió del helicoide. Entonces, esa voz se va regando y lo van conociendo así. Claro. Vos ahora estás acá en Argentina, pero tenés interés, digamos, de si se da la liberación de Nelly y de tu mamá, volver a Venezuela y ya quedarte a vivir allá o no? Yo creo que tiene que darse algo más que sea la liberación de mi mamá. Creo que efectivamente tiene que haber un cambio político
Para que vos vuelvas. Claro, porque la verdad es que sí están soltando a los presos políticos, o pareciera que hacia allá vamos, pero no ha habido un cambio político ni de gobierno en Venezuela. Al final, todo el sistema, el aparato judicial del Estado lo controla, pues todavía el gobierno, ya no está Nicolás Maduro, pero los representantes del gobierno de Nicolás pero Maduro. controlados por Trump a la distancia, ¿no? Pareciera ser así. Sin embargo, ahí está la demostración. Y dijeron el jueves que iniciaba un proceso de que iban a soltar a la mayoría de los presos políticos, y hasta ahora verificados no llegamos a 50. Claro. Vivi, además ella dice, es un proceso mucho más largo, porque imagina que es una gente que está presa sin razones, es decir, ni siquiera saber que está siendo objeto de seguimiento, y esto hay un cambio, por supuesto, en la psiquis de ese ser humano para que pueda reinsertarse a la sociedad sin andar perseguido. Pero más allá de esto, yo hacía énfasis en la excarcelación, porque no se trata de liberación. Mucho se ha dicho que estos tienen que vivir bajo la amenaza de no pueden estar hablando con los medios ni contar nada al respecto, y después tener que de alguna manera visitar constantemente o cumplir con requisitos de la misma cárcel. ¿Qué información tienen ustedes? Porque sé que estás en NETS y estás con la Alianza y gente que maneja esa información respecto a los que ya soltaron en Venezuela. ¿Están bajo eso? En efecto, salen bajo regímenes o de presentación o con algunas, como tú lo mencionas, circunstancias en donde no pueden conversar, no pueden rendir declaraciones a medios públicos, no pueden salir del país, no se pueden alejar dentro de ciertos perímetros de donde residen. Es decir, no es que salgan en libertad plena, no es que hoy te dicen aquí está, vete para tu casa y eres libre de hacer lo que quieras. No funciona así. Evidentemente para ellos y para nosotros como familiares es un gran alivio que regresen a sus hogares, pero la gran mayoría no salen en libertad. Son escarcelados, pero no son libres. Cuando volviste cuando decidís dejar Venezuela y venir a vivir a la Argentina, ¿cómo eran tus días en Venezuela? ¿Cómo es vivir ahí? Mira, vivir en Venezuela puede ser muy gracioso, puede ser muy doloroso, dependiendo del día en el que estés. Mis días básicamente yo vivía y trabajaba con mi mamá, entonces era despertarme en casa, convivir con mi familia, ir al trabajo, lidiar si ese día llegaba o no llegaba el agua, porque dependiendo si llegaba o no llegaba teníamos que estar en casa a cierta hora para poder hacer pues los quehaceres propios del hogar. También teníamos que ver si íbamos a ir a comprar comida. Bueno, hoy era un precio, si íbamos mañana tenía otro precio. Es decir, vivir en Venezuela es muy complejo socialmente. Gabriela, gracias por habernos visitado, por dar a conocer tu historia, otra más, ¿no?, de todas las que estamos escuchando, y de verdad deseamos que cuanto antes puedas reencontrarte con tu mamá. Gracias. ¿No? Ojalá se dé esto pronto. Yo imagino la esperanza y a la vez la expectativa depositada en los familiares de todas las personas que están detenidas injustamente, ¿no? Y la ansiedad, duerme, ¿no? ¿Cómo lo manejas? Sabiendo que de un momento a otro pueden liberar a tu ser querido, a tu familiar, como nos decía ella, ya tienen en teoría todas las cosas listas para ser liberados en cualquier momento, pero la liberación no llega. Sí, no, y que además cada video que sale y se hace público como estos que vemos en pantalla tiene un sabor de bittersweet, una cosa medio agridulce, ¿no? Claro. Me puedo alegrar desde la humanidad porque ahí está, pero también está esa sensación de tristeza y de penumbra, ¿no? El saber que tu familia directo, tu mamá, tu papá, tu tío, quien sea, no está allí abrazando al familiar que lo pudiera recuperar. Es ansiedad, es inhumano, es